¿Cuál es la señal de un hijo de resurrección? Que descansa, confía y ve lo que no se ve. Ese es el hijo de resurrección. No está en el tiempo. El tiempo es todo lo visible, ¿no? ¿Verdad? Yo digo, yo pongo una semilla y no la veo, y pasa el tiempo y de repente empieza a salir o a brotar, empieza a verse el tiempo. El pasar del tiempo empieza a verse. ¿Sí? Y el tiempo tiene un rol en nuestra vida, pero no es el rol central. A eso es todo lo que estoy yendo. Si pudiéramos cerrar nuestros ojos y vivir la eternidad cada momento y ver cómo el tiempo nos quiere gobernar, y poner el tiempo bajo los pies de Cristo, bajo nuestra autoridad, entonces será otra cosa. Ahora, no se puede hacer eso si no se entrena nuestro ser a hacerlo. Yo no voy a despertarme un día y decir, wow, soy eterno. Soy eterno, no percibo más el tiempo, ¿verdad? Lo tengo que entrenar mis sentidos a que no. Yo entreno lo que creo, lo que no creo. Esos padres tuvieron que pasar una semana, se entrenaron y le entrenaron a su hija a no mirar lo que no tiene que mirar. Pero tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo, ¿sí? Ese tengo miedo, el 99% de las veces es de algo que no existe. Somos impresionantes para tenerle miedo a lo que no existe. Es una capacidad impresionante de temblar por algo que no existe, ¿verdad? En fin, pero existe en nuestro enfoque. Y hablando de la adoración que habíamos hablado la vez pasada, y quería continuar un poquitito, hay un objetivo que tenemos en este tiempo de entrenarnos para soltar el tiempo y ser adoradores. El objetivo básico de la adoración es la unidad. Ese es el objetivo básico de la adoración, si es que le queremos llamar así. Lo que se perdió en el jardín del Edén fue la unidad. Esa fue la gran pérdida, la unidad. ¿Sí? Vuelvo a dar un ejemplo de un niño. Estábamos, un jovencito, niño, tenía 12 años, 11, 12 años. Y estábamos en un taller de cine y estábamos escribiendo pequeños guiones cortitos sobre algo que te pasó. Entonces me pasó esta semana algo y yo hago como un pequeño guión de una pequeña narración, como si fuera un cortito, un documentalcito, una peliculita de lo que me pasó. Entonces estaban practicando guión. Y yo leo y dice, el tema fue que hizo lo que no tenía que hacer y el papá le quitó el iPad por una semana. El iPad. Entonces su foco, ¿cuál era? El dolor de no tener el iPad y cómo recuperar el iPad. ¿Verdad? Eso se volvió, ¿no? Entonces yo leyendo eso, el Señor me habla y me dice, está bien, su ejercicio estaba muy bien, la historia estaba bien, tenía todos los detalles de un pequeño guión, pero el Señor pone en mi corazón y me dice, explícale que el problema no es el iPad, el problema es la unidad con su papá. Recuperar el iPad no es lo importante, sino la unidad con el papá. Cuando el papá le dice, hiciste lo que no tenías que hacer, algo se rompió ahí. Que se muestra con el iPad que es retirado. Pero el niño debe aprender a recuperar primero lo que rompió en su papá antes que su iPad. El iPad viene solo, por añadidura. Entonces el niño yo le decía, enfócate en volver a tu papá y decirle, papá, realmente siento lo que vi, lo que hice. Porque vos, ¿qué querés? Si tenés que elegir, y tenía miedo de preguntarle esto. ¿Te damos el iPad y te quitamos tu papá? No sé, quizás algunos jovencitos hoy en día dirán, mientras siga trayendo la comida, no hay problema. No sé, pero la pregunta obviamente él me contestó, te devolvemos tu iPad, pero tu papá queda para siempre, desaparece para siempre. No.
Bueno, entonces vos amás a tu papá y vos necesitas a tu papá y tenés una comunión con tu papá. Lo que se rompió fue la comunión, el iPad de él. Recuperar la comunión, el iPad, y más van a venir, se va a añadir otra vez. Es enfocarnos en lo correcto, porque si no, estamos entrenándonos en lo incorrecto. Entonces después con Dios somos igual. Yo quiero esa posición, pero no es mi comunión con el Padre el que estoy cuidando, sino mi posición, mi imagen, mi ser, mis cosas, que no pierda nada, que no me quede sin nada. ¿Por qué? Pero eso no es en lo que nos debemos enfocar. El fin de la adoración es la unidad. Nosotros debemos anhelar con todo nuestro ser, y nuestro ser anhela, debemos quitar todas las ilusiones de nuestra vida y para poder ver que realmente nuestro anhelo más profundo es la unidad. La unidad. Y eso se ve en cuando Dios hace una imagen perfecta de Adán y Eva. Adán y Eva eran Adán. Era uno. ¿Sí? Y ellos se movían en unidad perfecta. Entonces Dios saca la ilustración de Cristo y la iglesia mostrando, los separa pero no los divide. ¿Sí? Los separa pero no los divide. Entonces saca a Eva de Adán y los planta ahí. Adán se reconoce a sí mismo, dice, pero ese soy yo. ¿Qué me pasó, verdad? Ese soy yo, esa soy yo. En esencia son un ser, pero ahora están separados. Y ellos se unen en la creación para lo que Dios quería, para lo que Dios hacía. Eran la voz de Dios moviéndose, eran la voluntad de Dios, eran el poder de Dios, eran la manifestación de la creatividad de Dios, eran todo separados como uno. Separados pero uno. La separación muestra que es uno separado. No hay forma no es tan fácil explicarlo, pero creo que lo ven. Entonces, esa unidad, la unidad de ellos con el Padre y la unidad entre ellos, es afectada por la voluntad del hombre, por la ilusión, llamémosle ilusión a las cosas por su nombre. La ilusión que el hombre crea trae la división. ¿Sí? Ese temor que la niña tenía era una ilusión. Y esa ilusión les dividía de su vida, de su productividad, de su naturaleza, de ser una niña en una casa con una familia. Se dividía, le llamaba la atención hacia ella, se generaba una división porque ella estaba en su ilusión. Es una ilusión, no es cierto, no es verdad. Entonces empieza a crear una ilusión, el hombre y la mujer empiezan a crear una ilusión y dicen, estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Y acuérdense que nosotros vemos las cosas como somos, no como son. Las cosas no son, nosotros somos. Y cuando vemos las cosas, es por eso que a veces nos vamos a personas y a veces el consejo ayuda porque la persona empieza a ver las cosas como Dios las ve, que es el final de todo. Si yo soy en Dios, yo empiezo a ver las cosas como Dios las ve. Y entonces yo escucho que me muestra como Dios la ve y digo, pero no es así, yo veo de otra forma. Es la misma situación, pero vista de varios lugares se ve diferente. Entonces, lo que yo estoy viendo es una ilusión. Es una ilusión. Y esa ilusión creó división. Y esa división generó necesidad de protección. ¿Había necesidad de protección en el Edén? Ninguna. Pero se generó la ilusión de la necesidad de la protección. Necesito protegerme de los demás, necesito protegerme a Adán de Eva, Eva de Adán. Vos me querés hacer daño a mí, Adán. ¿Vos qué es lo que querés? ¿Qué es lo que vos querés? Le costó 900 años al hombre creer en la división y en la muerte, pero entró, ¿sí? Y hasta que el hombre creó el mundo separado. Tanto fue su dolor, tanto fue la acción, y es importante entender esto, la acción del hombre, era la unidad del Padre con el hombre, hizo que la acción del hombre divida hasta lo celestial.
Esto es una imagen de lo que pasó en lo celestial cuando el hombre pecó. ¿Todos conocen el tabernáculo? ¿Saben lo que es el tabernáculo de Moisés? Lo que hicieron los israelitas para pasar el desierto. Bueno, si no, pues lean y estudien y van a saber. No tenemos tiempo de toda la historia. Entonces, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, vas a hacer el tabernáculo, lo vas a hacer exactamente como el modelo que te muestro del cielo. Quiere decir que en el cielo estaba marcada, este es un diseño de separación y un diseño de división. ¿Está bien? Acá hay un lugar, acá hay otro lugar, acá hay otro lugar y acá hay otro lugar. Todos separados por... ¿Qué son esos? Son velos. Telas, velos, separación. Un velo, otro velo, otro velo. Este no es el diseño del cielo. Este es el diseño que se veía en el cielo desde el pecado del hombre. Sí. Entonces le dijo Dios a Moisés, te voy a mostrar un modelo celestial, te voy a mostrar cómo están los cielos y vos vas a hacer lo mismo en la tierra. En realidad no lo vas a poder hacerlo vos, pero eso le puse a unos cuantos hermanos que saben hacer las cosas. Ahí está el carpintero, ahí está el que no váyase vos. Te va a salir medio... Hay gente excelente para eso, buenísimo, listo. Ahí estamos hablando ya de cooperación, unidad, cuerpo, lo que quieran. Pero acá él se aseguró de mostrarle que hay velos que te quitan de la unidad. La unidad quedó velada. ¿Sí? Entonces, Dios levanta un diseño de adoración para volver a la unidad. ¿Cómo hacemos para habitar acá y no habitar acá? Porque ¿dónde habitaba el pueblo? Habitaba acá. ¿Era el deseo de Dios que el pueblo habita ahí? No era el deseo de Dios que el pueblo habita ahí. Pero había una separación entre las personas que estaban acá y las personas que estaban acá. ¿Cuál era la diferencia entre una persona que estaba acá y una persona que estaba acá? ¿Cuál es la diferencia? Una persona que habitaba acá y una persona que habitaba acá. ¿Cuál es la diferencia? Su rol. Uno era sacerdote y otro era pueblo. Eso es una ilusión. No existe sacerdote y pueblo. No hay eso. Todos somos un reino de sacerdotes. Todos. En la tierra y en el tiempo, mientras establecemos lo eterno en lo temporal, nosotros solamente podemos hacerlo como sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. Según el orden de Melquisedec, no según el orden sanguíneo genealógico de levitas, de Leví, de los hijos de Leví, de Aarón y de Moisés, que eran hijos de Leví. No eso, sino de Melquisedec. Quiere decir que el sacerdocio de Melquisedec quitó estos velos para que ya nadie se crea pueblo y nadie se crea que está separado. Eso ocurre hoy cuando la mentalidad de la separación, de la división se mantiene, ocurre en el cristianismo. El cristianismo separa lo sacerdotal del pueblo. La gente piensa, el pastor, el apóstol, el qué sé yo, ellos son los sacerdotes. A lo mejor no le llama así, pero... Y nosotros somos el pueblo que viene una vez a la semana, 2 veces a la semana a escucharle, a reunirnos, a verle, a tomar de su santidad, no sé qué, a traer nuestros sacrificios, a traer nuestras cosas. Entonces nosotros alimentamos ahora en el nombre de Cristo esa división que en Cristo desapareció. Y no debemos hacerlo. Mentalmente se tiene que terminar esa división porque la adoración el fin de la adoración es la unidad. Es que esa bendita arca quede, de hecho no estaba posicionada así, pero no importa, esa bendita arca quede expuesta y
todos podamos llegar a ese lugar, que es donde se nos va a despertar el Edén que está en nosotros. Porque el Edén que quedó en nosotros, ¿sí? El Edén que está en nosotros, estaba sentado una vez a orillas de un hermoso arroyo, nos fuimos a conocer con unos hermanos, y es un arroyo, hay una parte del arroyo que hace como un codo así, y hay una arena, todo un lugar hermoso, perdido en el medio de eso de la selva, ¿verdad? Que se cruza, se paga el precio de la selva y del monte hasta que se llega a ese medio oasis ahí, ¿verdad? Entonces ahí poníamos nuestras sillas y nos sentábamos y estábamos ahí, el agua, y se escuchan las aguas, y se escucha la naturaleza y el agua. Y yo decía, qué hermosa que es la naturaleza, y el Señor me decía, todo eso está dentro tuyo. Y no entendí. Y no entiendo. Pero no importa, porque sí lo sé. Sé que está activa dentro de mí la creación y yo puedo traer de vuelta a la creación a la unidad. Entonces, Dios puso al hombre para traer una unidad. Él en unidad y trajo una unidad. Ese Edén que nos habita, que está en nosotros, ese Edén que se va a manifestar de una forma en el tiempo, solo lo puede hacer en la unidad. Yo no puedo generar eso, eso se hace en la unidad. Y aquí no se llega, no llega nuestra imagen, acá no llegamos vivos, ¿no? O sea, no existimos nosotros. Así como la ilusión, todo lo de alrededor es una ilusión, ahí nuestra imagen queda como la ilusión, ¿no? Y se ve que es la ilusión y se ve nuestra verdad. Y esa es la unidad. En Juan 17, cuando Jesús vino a recuperar la unidad. En Juan 17, si por ahí se acuerdan, voy a leer rapidito uno de los pasajes. Dice, estas cosas habló Jesús, estoy en el 17 versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. Ven cómo el tiempo está sujeto. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, puesto que le diste potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan, sí, la unidad, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. Y después dice que en Juan 17 más adelante dice que sean uno, como tú y yo somos uno. A ver, ¿cuál? Porque dice varias veces. El 12, cuando estaba con ellos yo los guardaba en tu nombre, en el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. Ese fue para eso gané, dice él. Padre, si me permites una oración, ¿está todo bien? Sí, bueno, permíteme orar. Que se una, que todos seamos uno. O sea, el dolor del Padre, del corazón del Padre, era la división. Fue la división. Y que nosotros creamos ilusiones. Todo lo que no es la unidad con nuestro Padre es una ilusión. ¿Sí? Es importante, porque ese dolor de cabeza, por el temor, por la ansiedad, por todo está basado en una ilusión. Y es importante que lo sepas para que no te gobierne. Pero lo debes entrenar. ¿En qué debemos entrenarnos? Mi tabernáculo. ¿En qué debemos entrenarnos? Acá hay ponme otra vez el tabernáculo, por favor. Acá hay una linda imagen. Que era un entrenamiento, ¿sí?
Y los que veían, lo veían. Por ejemplo, el rey David lo vio. El rey David vio esto y él no era de Leví. Él era de Judá. Pero él dijo, yo no me voy a quedar afuera. Yo no voy a ese pueblo. Él tuvo esa comunión íntima con Dios que lo llevó a romper este diseño de tal forma que cuando él fue rey trajo el arca y ni siquiera le puso velo. Por eso es que el Señor dice, yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David, no de Moisés. El de Moisés es el velado, el de David es el revelado. Porque David tuvo unidad con él. ¿Y de dónde fue de Jesús? ¿De qué tribu era? Le llamaron hijo de David. ¿Sí? Entonces, esto no es algo activo, es un diseño eterno, no es algo activo hoy. Nosotros le damos actividad hoy con lo que les dije, separando el pueblo del sacerdote santo. Por eso es que de repente un hombre que está en sacerdocio, en nuestra mente, en nuestra ilusión, hay un pastor, es el sacerdote, y tiene un problema. Sus hijos tienen problema, él tiene un problema, se enreda en algo de la tierra, cae en algo, como se suele decir, y es terrible. Ahora, el hermano hizo lo mismo, no es tanto, pero el sacerdote hizo. El hermano toda la semana viene y se arrepiente de lo mismo. Y el pastor le ora y le dice, vamos hermano, y después ¿qué pasa? Muchas veces los pastores empiezan a llevar las cargas de los demás. Y se empiezan a contaminar con las cargas de los demás. Y la gente no se une a ellos, le empieza a traer cargas. Y después el pastor está cansado, el pastor está desenfocado, el pastor cae en algo y se cierra el ciclo. ¡Fah! Con todo. Vamos con todo porque ese era el ciclo. La división era el fin de esto, pero la unidad es el fin de Dios. Entonces, en Efesios capítulo 1, que me vino este versículo, desde el 7 voy a leer, Efesios 1:7, dice, en él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, wow, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A ver qué va a ser el misterio de su voluntad. Según su complacencia que se propuso en sí mismo, ahora es el verso 10, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en Él. Y esa es la versión ¿cómo se llama esta? La BTX, la versión textual, que trata de traducir del griego más, no tan al español, sino más sacar los textos, las expresiones griegas. Entonces dice que reunir en Cristo, acá dice, ¿verdad? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir todas las cosas. Acá dice volver a unir todas las cosas en Cristo. El objetivo del ministerio de Cristo era la unidad. De hecho, cuando el Señor en la cruz dice consumado es, viene una oscuridad tremenda sobre lo que es la tierra, que yo tengo entendimiento de que es un cerrar los ojos naturales y viene a abrirse los ojos espirituales. ¿Y qué pasa? El velo del templo se rasga. Literalmente ese velo se corta, se rompe. A ver si pones el tabernáculo. Era el velo que nadie podía pasar, que era este. Solamente pasaba el sumo sacerdote ahí. Entonces, para hacer un repaso rápido y poder entrar en el tema, porque esto es introducción. Alrededor del tabernáculo estaba el pueblo. Todos acampados en ordencito, ¿no? Las 3 tribus a este lado, 3 tribus allá, 3 tribus allá, 3 tribus acá. Se ordenaban y ¿qué hacían? Solamente la tribu de Leví servía adentro.
Ellos eran los sacerdotes. ¿Cuándo se graduaron de sacerdote? En el monte. Cuando baja con los 10 mandamientos Moisés y pregunta, ¿quién está por nosotros? Los levitas pasan adelante y dicen, nosotros estamos contigo, Moisés. Era su familia, ¿verdad? Eran levitas. Entonces dijeron, si nosotros, por lo menos nosotros vamos a apoyar, vámonos, hermano, vamos para adelante, pasaron para adelante. De hecho es muy poderoso porque ahí se rompió una maldición de que Leví tenía, había sido maldito Leví. Y cuando pasa Leví adelante, se quiebra esa maldición y entra a una vida sacerdotal, o sea, se aparta. Entonces, hay como un pensamiento, hay como un entendimiento de que el servicio a Dios es de algunos y de otros no. La vida con Dios es de algunos y otros no. Y eso instaló, el pensamiento religioso instaló eso de tal forma que genera esto. Yo soy del pueblo. Yo traigo mi animalito, paso este velo. Este velo no era difícil de pasar. Pero yo te puedo asegurar que había gente que ni este velo no pasaba. Que se habrá quedado afuera, aunque había algunas fiestas en que los padres pasaban, no era obligatorio que todos pasen. Yo te puedo asegurar que hubo gente que ni este velo no pasó. Pero normalmente lo que ocurría era, venía una persona común, que no existe, es una ilusión. Una persona común entraba, se lavaba en el altar, Perdón. Entraba una persona común, acá salía el sacerdote, se lavaba el sacerdote para recibir la ofrenda que venía, que era sucia, porque venía de afuera, pues venía el sucio. Y entonces venía, ponía su sacrificio en este altar, el sacerdote se lavaba las manos, los pies, todo lo que sea, ahí le recibía la ofrenda, le perdonaba, le hacía y se podía ir otra vez. Y ahí el sacerdote volvía a su lugar. En realidad ese es un diseño que si lo miramos como sería la vuelta a la intimidad, miremos lo diferente. Entra el común, que es nuestra mentalidad, nuestra conciencia o nuestra inconsciencia. Esa es nuestro común, la inconsciencia. ¿Qué es la inconsciencia? Y que yo soy común, que yo estoy separado de Dios, que el tiempo, que me duele, que no me gusta, que estoy en mi inconsciencia, que soy un pobrecito, que mi familia es así, que estoy en mi inconsciencia, soy el común. Todos debemos vencer el común. Todos debemos vencer esa inconsciencia. Tenemos que entrar en la plena conciencia de quiénes somos ya en Dios. Pero tampoco es, ya está. Hay un diseño celestial que fue violado, que Dios volvió a restaurar. Y entonces mi mente de común comienza con una pequeña decisión. Acá hay una decisión. Hay una decisión de entrar. Tuve que irme entre mis animalitos a sacarle a mi ovejita y me metí. O sea, hay una decisión, dice, yo empiezo con esa determinación, ¿verdad? Entro, yo determino, empiezo a creerle a Dios, empiezo a decirle sí Señor, empiezo a aceptar a Dios. Y cuando entra el común, está el sacerdote. El común, en realidad, se convierte en el sacerdote. Porque para que el común pueda seguir adelante, el común siga su camino hasta la unidad, que es el fin de todos los días de nuestra vida. Cada minuto, cada hora, cada día, cada tiempo que querramos nosotros, si queremos sumar el tiempo, nuestro objetivo es la unidad. Y esa unidad pasa por un proceso. Entonces, el común entra, pero el sacerdote sigue. Todos debemos aceptar nuestro sacerdocio para poder continuar. ¿Cómo acepto mi sacerdocio? Pues hice el sacrificio. Y el sacrificio me hace uno con el sacerdote. Y cuando me hago uno con el sacerdote, se da vuelta al sacerdote para entrar. Pero ya soy yo en él. Ahora no soy común, soy sacerdote. Ahora voy a entrar, se me abre el segundo velo porque ya acepté que fui hecho sacerdote. Yo vivo para Dios. Yo no soy un común y hay gente que vive para Dios y yo me voy de vez en cuando a ver cómo están las cosas por ahí. Yo vivo para Dios, fui creado para Dios, todo mi ser existe para Dios.
Todo lo que soy vibra por y para Dios. Todas las cosas son por Él y para Él. Yo soy, tengo existencia, tengo razón, y ahí empieza la conciencia a despertarse. Porque en la inconsciencia tengo mis planes, tengo mis cosas, tengo mi tiempo con Dios, tengo mis horas, tengo mis... Pero cuando tengo la conciencia de sacerdote, ahora se me abre el segundo velo y entro a un lugar donde no puede entrar el común. Y luego que entro a este lugar donde no puede entrar el común, se me activa en mí lo que se llama el que puede entrar acá. Para que se mueva este velo, tiene que salir el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es Cristo. No hay sumos sacerdotes, hay uno. Somos todos sacerdotes y hay un sumo sacerdote. Y ahí sale Cristo a mi encuentro, sale Cristo, soy llevado en Cristo, porque todos fueron llevados, todos fuimos llevados en Cristo a Dios. Y el sumo sacerdote mira a todos los sacerdotes, pero él dice, goodbye, me voy para adentro. Nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. Y entraba el sumo sacerdote, y hay tantas historias interesantes sobre el sumo sacerdote entrando, ¿verdad? De hecho dice que no entraba así. Permiso, no podía, tenía que entrar por abajo. Y dice que el velo era tan pesado que de hecho era muy difícil sacarlo, moverlo. Y él se metía por abajo y se arrastraba y tenía en su tobillo una cuerdita. Si él se entraba y la cuerdita tenía que quedar afuera y tenía unas campanitas y él estaba ministrando a Dios, trayendo la sangre y todo eso, y se escuchaba pim, 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 su campanita. Dejaba sonar la campanita. Gamaliel. Murió en la presencia. Murió. Su sacerdote estaba expuesto a morir. Entonces aquí yo entiendo que vivo para Dios. Aquí en Cristo yo no tengo existencia propia. Es Él en mí. Esperanza de gloria. Entonces hay un proceso. Ahora este proceso se da y los velos se van cayendo. ¿Qué son los velos? Los velos son esas resistencias internas que tenemos al fluir. Esto se llama fluir, ¿sí? Acuérdense, fluir. Y esto se llama unidad. Cada vez que yo no puedo fluir, hay un velo que no quiero dejar que caiga. Entonces la adoración debe fluir para que se manifieste la unidad. ¿Perdón? No. La adoración tiene que fluir. ¿Qué es fluir? Fluir es cuando no hay velo. O cuando el velo se abre delante mío. Acuérdense que cuando Cristo muere y resucita, este velo que estaba ahí se rompió. ¿Qué hizo la religión? Cosió todito, se rompió el velo. O sea, no podemos pensar, no podemos imaginar. Nosotros hacemos casi cada día, cosemos los velos. Porque se nos abre la eternidad y nuestra inconsciencia dice, no, jamás. No, pon el velo. Pero esos velos caen en el proceso. No es que yo tengo que pasar por las determinaciones para llegar a la unidad. Entonces, para hacer algo medio práctico, supongamos que estamos congregados y yo comienzo a adorar, ¿sí? Se manifiesta así. No, repito, no estoy dando un modelo, estoy dando un fluir. Entonces yo empiezo con una decisión, ¿sí? Yo decido. Yo me siento en el piano, agarro un micrófono, me siento ahí donde sea. Acá no hay división sacerdotal. Acá estamos todos sacerdotes unidos en la presencia de Dios. Y yo decidí, ya, ¿ok? Porque el que no va a adorar, el que no decide adorar, el que se sienta a mirar, es un espectador, no es un sacerdote. Y el espectador, bueno, algún día dejará de serlo y tiene que entrar a ser sacerdote, ¿verdad? El espectador está acá. Entonces agarra y dice, yo no soy espectador, yo vengo y entonces empiezo, Padre, gracias, Padre. Todos nos pasa lo mismo, empezamos de alguna forma, ¿sí? Y ese es el ejercicio, hasta que eso sea un fluir constante
que Dios sabe cómo. Entonces yo empiezo, y a veces empiezo hasta diciendo, a veces pasa que uno empieza, por ejemplo, cantando un cántico que conoce, que lo escribió David en un salmo, que lo escribió el hermano tal, que lo escribió el hermano tal, y dice, qué dulce es estar en tu presencia, ¿verdad? Porque sentí cantar eso, me gusta, y yo le estoy cantando a Dios. Pero esas palabras las tengo yo, tengo una decisión de hablar, pero son palabras de otro que yo replico porque creo en esas palabras. Y estoy adorando, claro que sí. No necesariamente en unidad, pero estoy adorando. Qué dulce es estar en tu presencia. Bueno, y termino de cantar esa canción porque toda canción termina. En algún momento. Porque el tiempo dice que tiene que terminar. Entonces termina y de repente, sacerdote aparece. Yo tengo palabras para Dios. No es solamente la palabra de Marcos Witt o de Marco Barrientos, que son lindas palabras que sacaron del Salmo, de hecho, y de David sacó también del Espíritu. Y en fin, son palabras de tú eres lo más grande. Y empieza de repente, y eso ya depende del momento, ¿verdad? Y nosotros le llamamos a eso cántico espontáneo, para poner un nombre. No me gustan mucho las estructuras, pero sí para darle un entendimiento al proceso, porque Dios mismo se encargó de tener un... Entonces yo estoy con mi cántico conocido, se va a un cántico espontáneo. El cántico espontáneo ya empieza a salir de mí, de mi sacerdocio. Señor, ¿verdad? Eres lo más hermoso, eres lo más maravilloso. Tú fluyes, tú eres, no sé, fluye la voz. Y ya no es más un cántico conocido, es un cántico espontáneo, es una adoración. Y yo sigo ahí presente rindiendo. Acá tomé una decisión, acá se está rindiendo, acá estoy desapareciendo, acá empieza. Ese cántico espontáneo acaba de pasar un velo. Y ese cántico espontáneo empieza a llevarme a derribar otro velo. Y ese velo es el velo del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Estoy yo soltando una voz que ya es mía, y de repente ya empiezo a soltar una voz que ya no es mía. Es Cristo. Yo leo salmos donde dice, ¿por qué me has abandonado? David dice eso. Pero es Cristo en la cruz, que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y 1000 años antes que Cristo, David decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y después yo puedo verle a David diciendo, que en su naturalidad, ¿verdad? No en ese momento. No, mira los salmos y dice, o de repente empieza, y ato los grillos, con grillos a los reyes. Y derroto, y empieza a hablar, Cristo empieza a soltar una voz, Cristo empieza a darte una revelación, Cristo empieza a mostrarte su corazón, Cristo empieza a hablar de tal forma que tú ya no hablas. Entonces, ¿qué pasa? El hombre común decidió entrar, se convirtió en un sacerdote, y el sumo sacerdote le sale al paso y le dice, yo te enseño cómo entrar. No hay forma de entrar, no vas a ser uno, tú, soy yo. Y es Cristo hablando. Y es Cristo soltando voz. Y es Cristo profetizando. Acuérdense que la profecía, el espíritu de la profecía es Cristo. No es mi idea de decir, te va a pasar esto mañana. Es Cristo revelándose y revelando la vida que hay dentro de Él y que hay en nosotros, y quitando nuestra imagen. Y de repente ese cántico de Cristo hablando se empieza a manifestar. Yo y el Padre somos uno. Y empieza un lugar donde fluí de mí mismo, de algo conocido, algo espontáneo, algo profético, y de algo profético a una unidad. Esto puede pasar 300 veces en tu día, en 2 minutos como en 1 hora. Ese traspaso de yo tengo una inconsciencia que es mi conciencia natural, que la rindo, se despierta mi sacerdocio, se despierta el sumo sacerdote, y de repente soy uno con él. Ya no soy yo. Ya no soy yo. Ese es el objetivo de la vida en la tierra. Yo y él somos uno. Este traspaso no era cualquier cosa.
el cielo estaba herido. Cristo dice, la palabra dice que Cristo atravesó el velo del cielo también, que era su misma carne, que se abrió para que todos podamos entrar. Entonces es una afrenta a la obra de Cristo tratar de quedarnos acá. Tratar de alimentar algo que solo se queda acá. Yo he estado en reuniones, en mi propia vida, sin juzgar a nadie. Yo hablo de mí mismo y hablo también de a veces reuniones. Uno se va de repente a reuniones en congregaciones y la gente se mueve hasta un lugar. ¿Sí? Hay muchas personas que grabaron muchos discos y hicieron muchos videos donde el cántico espontáneo aparece. Pero eso no era hace 25 años atrás, ahora hay mucho más y qué sé yo, y bueno, porque Dios va moviendo, va despertando. Pero si ustedes se dan cuenta, en general le tememos al traspaso de velo a velo. Y si le tememos es porque estamos pensando todavía en alguna protección. ¿Sí? La unidad no es el perder el control de tu vida, de tu ser. La unidad es que seas uno con su ser. No es lo mismo que perder el control de tu ser. Gente piensa que cuando voy perdiendo, me pierdo. Me vuelvo loco, no sé cómo, ya no sé ni lo que hago. ¿Verdad? Me voy a poner a hacer cualquier cosa y digo, Dios me dijo que... No tiene nada que ver con eso, es una unidad. La unidad es la plenitud de llegar a lo que se llama no necesito nada, no necesito defenderme, no necesito nada. En estos pasos, a Ezequiel Dios le mostró con un río. Le dijo, acá estás con el agua en los tobillos. Acá el agua te está cubriendo hasta las rodillas. Acá llegaste hasta los lomos y acá el río te llevó. Entonces yo nos animo a todos como iglesia, como congregación, como hermanos, a que estemos abiertos 24/7, a que nos entrenemos en la unidad. Porque a veces no llegamos a la unidad y generamos una vida de atrio donde todo es difícil. No sé, hermano, pues yo oro, porque el que viene acá está orando, ¿no? Yo oro, hago lo que tengo que hacer, creo, me muevo, qué sé yo, pero las dificultades son estas, ay, me pasa esto, ay, no llego a esto, no veo, no se me... Pero eso depende de si llegaste a la unidad en tu día a día. ¿Fuiste uno con Él? No es una vida mística, es una vida práctica. Es una vida real. Es justamente quitar la ilusión de que estás dividido y meter la verdad de que sos uno en tu vida. Cuando tú aceptas esta verdad, esto te atrae y tú pasas de uno a otro. Puede ser en un segundo o puede ser que te tome una media mañana. Eso no importa porque el tiempo no importa. Lo importante es porque un segundo acá es más que 1000 años afuera. ¿Y qué le dijo David? Yo prefiero vivir aquí en la puertita. Aquí. Si vos me decís que no me vas a... No, nunca te voy a abrir mi presencia. Yo aquí me voy a sentar y me voy a quedar aquí. Prefiero esto que acá. Ese es un corazón verdadero. Sí. Yo pensé que era una muerte natural y me quedé así. Y una semana no le respondí. Porque me quedé así, estás dispuesta a morir porque así me vino ahí. Ese fue el sacerdote hablándote. Que es tú mismo, Cristo en vos, que te dice, vamos. Vamos. Yo llegué a la conclusión, ¿verdad? De que mucha gente quiere ver el Señor, pero no está dispuesto a morir esa primera entrada a que vengan a entregar un sacrificio. Y nosotros somos ese sacrificio, esa entrega a ti. Sí. Para así poder experimentar esa unidad con sí. nuestro Padre. Y muchísimas personas todavía
piensan que lo que dijiste, que el morir es me voy de misionero a la África y que los indios me maten. Puede ocurrir. Bueno, puede ocurrir, ¿por qué no? De hecho, creo que una persona muerta solamente puede animarse a hacerlo. Pero no es eso, porque esa muerte no es la que habla. Y yo respeto y honro a las personas a quien se les mató, digamos, físicamente por el Evangelio, pero no era ese su problema, ya estaba muerto. Si pudo dejar padre, madre, pudo dejar todo por hacer algo que Dios le puso en el corazón, pues ya está muerto. Entonces, no, pero nosotros a veces decimos que es eso, ¿verdad? Que llegar a esa muerte. En realidad es llegar a esta muerte de que los velos caigan. Los velos no caen si yo no le permito. Si yo estoy en un cántico, por eso decía lo de a veces las congregaciones cantan los cánticos conocidos y entran un poquito en cántico espontáneo más o menos, pero enseguida paramos todo para que no vayamos hasta el fondo, porque mal o bien la estructura sacerdotal de la iglesia cristiana de hoy tiene que mantener su estructura. Si no la mantiene, todos son uno, ¿y qué hacemos? No, ¿y qué hacemos? No lo hacen a propósito, no estoy hablando de que los pastores están lucrando con... No, eso es lo que es su entendimiento. Y lo van a defender a muerte. Y está bien, es su proceso, cada uno tiene su proceso con Dios. Yo no estoy juzgando de que estos son malos, son buenos, son peores, son mejores. Simplemente eso ocurre. Y nos ocurre también a nosotros cuando nos frenamos. Y de repente acá en la adoración hay un buen fluir en la adoración aquí en la reunión. Hay un buen fluir, o sea, se abre, está disponible al que quiere que se abran los velos. Lo importante es que seamos conscientes que estamos siendo uno con Él, no que estamos disfrutando de un tiempo de cántico, sino que estamos llegando a una unidad con Él. ¿Y para qué llegamos a esa unidad con Él? Para la plenitud de aquello para lo cual Cristo dio su vida. Debe ser importante que tengamos la conciencia de la unidad con Él. Y de ahí saldrán miles de cosas en tu vida. Pero lo importante es la unidad, o sea, el objetivo, como oró Jesús en Juan 17, como vimos acá en Efesios, que era reunir todas las cosas en Cristo, como vemos el diseño del tabernáculo, como vemos el diseño de los 4 ríos, de los 4 niveles del río, como vemos, el diseño es la unidad por medio del fluir. ¿Por qué me freno? Porque me velo. ¿Por qué me velo? Porque estoy herido, porque estoy lastimado, porque amo más las tinieblas que la luz, porque ya. Pero no importa mucho, porque cuando lo decides, lo que sea, ¡pum!, Dios lo derriba. No importa que sea así o asá, el nivel o el nombre de tu pecado, de tu temor, eso es que sea importante, que sea grande, es parte de la ilusión. Que tú le digas, ay no, pero yo podía, pero mi pecado, le estás dando lo mismo que la niña, la importancia que no tiene. No es el pecado que tiene importancia. ¿Qué importancia tiene? Esto tiene apariencia de que el pecado tiene importancia. Pero no era eso. Porque un animalito, una sangre del animal, quitaba todo. ¿Cuán importante era? Entonces, nos animo a creer y a entrenar la adoración. Entrenarnos en la adoración. ¿Cómo? Cada mañana, cada tarde, cada noche, cada momento, que yo siento que la inconsciencia me está haciendo decidir. Yo vuelvo a la conciencia de la unidad. Y eso me puede llevar un tiempito. Dejo mi imagen, se despierta mi sacerdocio, me sale al paso el sumo sacerdote, me lleva a la unidad. Eso, repito, puede pasar en segundos. Puede pasar tomarme todo un día, pero terminé el día en plena unidad con los pensamientos frescos en Dios, con la vida de Dios. Y eso es lo que voy a atraer a mi vida. Lo natural que va a venir a mí es la unidad que tenga con Dios. Entonces, si yo busco el reino, todo se añade.
Pero si yo paso la mitad del día o gran parte del día sin tomar conciencia de que tengo un problema, de que pasó tal cosa ayer, de que estoy enfermo, de tal cosa, de que no me gusta, de mi relación con tal persona tiene un problema, no puedo, no sé por qué no sé. Y estás dando vueltas en algo que mejor pasa por el proceso. Es decir, suelto todo, soy sacerdote. Y para ir a un punto un poco más profundo en esto, me gustaría compartir sobre Melquisedec, pero no hoy. Vuelvo otra vez. En algún momento hablar sobre Melquisedec, porque Melquisedec es el sacerdocio que es nuestro linaje de sacerdocio. No somos cualquier sacerdocio. Somos un sacerdocio conforme a Melquisedec, y entender eso es... Él es sacerdote, Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, Rey de justicia, Rey de paz. Ese sacerdocio de Melquisedec nos habla de el sacerdocio en el cual nosotros vivimos. En realidad Melquisedec somos nosotros, eso lo dejo ahí para que lo meditemos. Entonces, pero nos quedemos hoy con la unidad. Lo que se quebró en Edén, el primer Adán quebró, el segundo, el postrer Adán lo restauró. ¿Qué es eso? La unidad. El que funcione la creación junta. La religión siempre va a decir que estamos esperando que algo pase porque no se puede todo. Algo va a pasar el día de mañana. Algo tiene que pasar porque acá nosotros somos limitados, acá nosotros tenemos hasta aquí nomás. Claro, acá sí. ¿Qué va a pasar? Acá todo el tiempo tenés que estar esperando que algo pase. A ver si te aprueban, a ver si pasa bien, si está bien, si hiciste bien, si bla, 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 bla. Pero la vida acá sabe que está todo consumado, que está todo en plenitud, que está todo en reposo. Entonces, solamente por si me olvidé algún versículo que me parece importante, y terminamos con eso. Primera de Corintios 13, que habla del amor, el final. No me acuerdo por qué marqué pero leamos igual. Dice, 13 del 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Cuándo se acaban las profecías? En la unidad. ¿Sí? Estamos en el canto espontáneo, cántico profético, pero se acabó la profecía. ¿Por qué? Porque ya está la sustancia. Está. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. A veces ocurre inclusive que cuando cuando llega la unidad, no hay palabras. No hay palabras que vos puedas quitar. La descripción ya queda como nada. No hay forma de describir. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, y acuérdense que no estamos en el tiempo nosotros, venga lo perfecto habla de el final del tabernáculo. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Piensen en el proceso. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Piensen en el proceso, no empiecen en algún día, el 25 de abril del 2045, entonces le veré cara a cara. No piensen en tiempo, piensen en eterno. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, porque engloba todo. La fe y la esperanza es tiempo, pero el amor engloba todo y cierra todo. Esa es nuestra vida en el Espíritu. Pudiendo dejar tiempo y cosas terrenales realmente en el lugar. Son ilusión. ¿Dónde? La pregunta es, para orar al final, para terminar orando. ¿Dónde está descansando tu corazón? ¿Dónde reposa tu corazón? Vuelvo a lo mismo. 10 veces al día, o una vez al día, o 100 veces al día.
vas a sentir por la conciencia que tu corazón descansa en un lugar. Ese lugar donde descansa tu corazón no tiene que ser conmovible para que encuentres paz. Y lo único que es inconmovible es la unidad con Él. Ahí va, mi corazón descansa. No, mi corazón no descansa en mi relación con mis hijos, mi relación con esto, que pagué las cuentas. Mi corazón no descansa en que tengo, que no tengo, en que que voy a cobrar, que no voy a cobrar, que sí, que no. Mi corazón no descansa ahí. Mi corazón descansa. ¿Dónde se reposa mi corazón? En la unidad. Y cuando yo empiezo a sentir temor, no está reposando mi corazón porque estoy sintiendo la ilusión de que no estoy en Él. La ilusión, no es que no estoy en Él. La ilusión de que no estoy en Él. Pero yo estoy en Él. Porque en Cristo estamos en Él. Es una ilusión que no estás. Nunca le dejaste ni nunca te dejó. Pero hoy creamos la ilusión en el medio. Pusimos velos al proceso. No veo. Pero ahora sí veo cara a cara. Padre, queremos que nuestro tiempo se sujete a la eternidad de la unidad. Que nuestro corazón descanse en lo inconmovible. Que nuestro corazón halle reposo en lo que no se mueve.